Doctor Vargas Lleras, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gustavo. ¿Usted firmó el contrato del Puente de los Grillos? Bueno, mil gracias por la llamada. Permítame decirle que lo que usted menciona, de que se denomina la transversal de Cusiana, y solo para información de los oyentes, es la carretera que va de Sogamoso a Agua Azul. Realmente son 3 puentes: Los Grillos, Puente Nuevo y Chorro Blanco. El que se cayó, como usted bien lo señala, son Los Grillos, un puente que tiene 260 metros de recorrido. Permítame comentarle a usted y a los oyentes. La licitación para la construcción de ese puente fue abierta y adjudicada en el año 2009. Las obras se iniciaron en enero del 2010, terminaron en julio del 2012 y estos puentes se pusieron en servicio en julio del 2013. De manera que yo, pues para esa época, no hacía parte del sector de infraestructura. Como bien se recordará, mis tareas eran las de ministro del Interior, ministro de Justicia y posteriormente ministro de Vivienda. En el año 2015, siendo vicepresidente, hice un recorrido por esa carretera. Como no había ido ningún funcionario, hicieron un acto protocolario. Una carretera que ya venía hacía 2 años en servicio y cuya licitación y construcción era del gobierno anterior, o sea, del gobierno Uribe. De manera que me es ajena todo ese proceso de licitación, adjudicación y construcción de esa obra. Mire, solo por curiosidad, ¿usted sabe qué firma lo construyó? ¿Lo tiene claro? ¿Quién debe responder? Pues claro, esa licitación le fue adjudicada a un consorcio cuyo principal socio era Conconcreto. Y recordemos que la firma Conconcreto es la misma que después de 6 años abandonó la construcción del tercer carril Girardot-Bogotá, y es la misma firma involucrada en la discusión de Hidroituango, de la cual resultó fiscalmente responsable por 4 billones de pesos, dineros que cubrió la firma Mapfre en desarrollo de una póliza todo riesgo de EPM. En conclusión, usted ni firmó el contrato, ni estuvo vigilando la construcción, ni lo inauguró tampoco, como erradamente se ven las fotos que algunos parecen sugerir es el día de la inauguración. Tampoco. Imagínense, si las fechas no concuerden. Yo para el año 2009 no hacía parte de ningún gobierno. Entré al gobierno en el año 2010 a desempeñarme como ministro del Interior, le repito, de Justicia y de Vivienda. Estas obras se pusieron en servicio en el año 2012. Sí hay varios llamados a responder. En primer lugar, los constructores, que como ya señalábamos, es un consorcio cuyo principal socio es la firma Conconcreto. En segundo lugar, deben llamar a los interventores. Y los interventores para esa época, pues era también un consorcio, del cual hacían parte las firmas Galán Gómez, GMC y Topsuelos. Y en tercer lugar, a los responsables de la época, que según entiendo, era el director de Invías, el doctor Enrique Martínez Arciniegas, quien fungía como director de Invías en el año 2009. Anteriormente se había desempeñado como director de la regional de Invías y fue el secretario de Daniel García Arrizabalaga para ese año en Invías. Posteriormente, con el retiro de García Arrizabalaga, quedó como secretario general, como director general de Invías, y desde hace 5 años se desempeña como asesor en los temas de infraestructura y de deporte del actual alcalde de la ciudad de Cali, del doctor Ospina. Mire, una sola inquietud. ¿En algún momento usted recibió alguna queja del puente, del estado del puente? No,
Nunca, jamás. Ese puente funcionó por varios años y fue una solución, te repito, para esa carretera Sogamoso-Agua Azul, que es una carretera clave en el corredor que comunica a Boyacá con el Casanare. Ex vicepresidente, pasemos a un tema que también ocupó a los colombianos el fin de semana. El doctor Jorge Elías Melo, en entrevista con Cambio, se animó a dar el nombre de 3 funcionarios que podrían ser el famoso funcionario colombiano 3, mencionado en el acuerdo entre Corficolombiana y la justicia de Estados Unidos como funcionario que habría recibido coimas. Funcionario colombiano 3 mencionó al expresidente Juan Manuel Santos, a María Lorena Gutiérrez, exconsejera, exsecretaria, exministra del gobierno Santos, y lo mencionó a usted. Se lo pregunto directamente, ¿usted es el funcionario colombiano número 3? Pues eso, también le repito, es un imposible. Mire, recopilemos. El contrato principal, Ruta del Sol 2, fue adjudicado en el año 2010, en pleno gobierno del doctor Uribe. El otro sí, Ocaña Gamarra, que es sobre lo que versa la controversia y la investigación, fue firmado el 6 de marzo del 2014. Yo, un año antes, me había retirado del gobierno para no inhabilitarme. Mi retiro del Ministerio de Vivienda tuvo lugar en mayo 17 del año 2013. Regresé al gobierno 6 meses después, en agosto del 2014, 6 meses después de la firma de ese contrato. Para la época de la suscripción de ese otro sí, el sector de infraestructura me era totalmente ajeno. Le recuerdo una vez más que yo, del año 2010 al año 2013, que me retiré del cargo, las responsabilidades mías fue en el Ministerio del Interior, de Justicia y de Vivienda. Regresé en agosto del 2014, 5 meses después de firmado ese otro sí. Cuando llegué al sector, encontré que esas obras tenían unos retrasos importantes sobre el calendario de obras. Tomamos la decisión de iniciar 3 procesos sancionatorios contra la firma de Odebrecht. Y los tengo muy claros. Sancionar el tramo 7 en el corredor La Mata-San Roque. Sancionar el tramo 2, Caño Alegre, Puerto Araujo. Sancionar el tramo 4, La Lizama-San Alberto. Bastó que la ANI iniciara estos procesos sancionatorios y Odebrecht tomó la decisión de meterle al Estado 2 demandas, que como ustedes bien saben, eran unas demandas que debían surtirse ante un tribunal de arbitramiento porque el contrato tenía cláusula arbitral. ¡Oh, sorpresa! Cuando dicho tribunal decretó contra la ANI 7 medidas cautelares, cosa que impidió que pudieran imponer las sanciones y las multas. La ANI y la Agencia Jurídica de la Nación apelaron esa decisión, pero el tribunal de la época la confirmó. Luego la ANI interpuso un recurso de tutela contra esas medidas cautelares, pero el Consejo de Estado negó la tutela. ¿En qué consistían esas medidas cautelares? El Tribunal de Arbitraje, que recordemos, lo integraban María Estela Villegas, William Lamén y Ariel Hernández, inexplicablemente ordenó al Estado colombiano y a la propia ANI abstenerse de hacer pronunciamientos, juicios, aplicar cualquier decisión sobre incumplimientos, imponer sanciones, multas o penalizaciones. Y además ordenó que la firma no debería prestar caución. Me opuse también a que se conciliaran 700.000 millones de pesos. Usted ya conoce el final de la historia. Posteriormente a eso, el contrato terminó, al igual que el otro sí, Ocaña Gamarra, al ser declarado
objeto ilícito en dicho contrato. Oiga, ex De vicepresidente. manera que, como usted verá, para la época de la suscripción del contrato Ocaña Gamarra, yo no hacía parte del gobierno, me había retirado 10 meses antes y regresé al mismo 5 meses después. ¿Usted por qué cree que el señor Melo dice que si él supiera todo lo que pasó con Odebrecht, lo tendría, entre otros, a usted de rodillas? Pues no lo sé, porque las declaraciones del señor Melo empiezan por decir que no sabe nada. ¿Usted qué piensa del señor Melo? Pues el señor Melo es una persona condenada a 12 años de prisión. ¿Qué puedo pensar? Doctor Vargas Lleras, yo estaba recordando esta mañana que todo el gabinete, usted estaba en ese momento en el gabinete del presidente Santos, tal vez en el 2017, envía un comunicado firmado por todos los ministros y, por ejemplo, también por Simón Gaviria, negando la entrada de algún tipo de financiamiento de Odebrecht a una campaña, a la campaña concreta del entonces presidente Santos. 6 años después, ¿usted sigue pensando lo mismo o le parece que de pronto sí entraron? Yo no tengo ningún indicio de que la campaña Santos hubiera recibido ningún dinero de Odebrecht. Pero esa pregunta deberían hacérsela al doctor Roberto Prieto, quien para la época, en la primera y en la segunda campaña, fue el gerente de la misma. ¿Qué piensa usted de los señalamientos a otras personas de que puedan eventualmente, como dice Melo, ser el funcionario número 3? Por ejemplo, Juan Manuel Santos y, por ejemplo, María Lorena Gutiérrez. Pues no, yo no le puedo a usted aseverar, yo me resisto a creer que cualquiera de los dos haya recibido una coima a título personal. Ojalá muy pronto esas investigaciones nos indiquen, primero, si existió o no ese funcionario 3 y logren identificarlo plenamente. Doctor Vargas Lleras, ¿cuál fue el rol de Esteban Moreno en esos años? Porque aparece ahí también tras bambalina. Yo no conozco a Esteban Moreno, no sé quién será, no hacía parte del gobierno, nunca lo he visto en mi vida. Doctor Vargas Lleras, pero usted llegó después, según usted lo dice, por supuesto, pero nunca se dio cuenta de nada, ni de rumores de pagos de sobornos, ni que nada raro estaba pasando en la administración de Juan Manuel Santos. Nunca nada. Lo que sí encontramos a mi llegada en el mes de agosto y septiembre del año 2014 es que ese contrato, como ya les mencioné a ustedes, presentaba muy serios incumplimientos. Y dimos las instrucciones de iniciar todos los procesos sancionatorios que se malograron por disposición del Tribunal de Arbitramiento, que no entiendo por qué dictó medidas cautelares contra la ANI y contra el Estado colombiano, impidiendo de todas formas que se impusieran sanciones, multas, apremios y ordenándole a la ANI abstenerse de cualquier pronunciamiento, que, como le digo, fue una decisión del Tribunal de Arbitramiento que la ANI y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado apelaron. El tribunal confirmó su decisión. Tomamos la decisión de meter una tutela que terminó siendo resuelta en el Consejo de Estado y que no prosperó. Eso evitó que desde mi llegada al sector de infraestructura como vicepresidente se les pudieran imponer todas las sanciones a que hubo lugar por los retrasos en las obras que ya les mencioné, tramos 7, 2 y 4 de dicha carretera Ruta del Sol 2. Pero es que mire, para que nos hagamos claridad, desde mi llegada al sector tomamos un arsenal de decisiones para evitar que cosas como esa ocurrieran. Les recuerdo a ustedes que pusimos en marcha los pliegos tipos. Todas las licitaciones de las concesiones se les dio amplia publicidad. Hacíamos audiencias públicas para recibir observaciones a los prepliegos. En audiencias públicas se adjudicaban los contratos. Eran obligatorias, además, para recibir las ofertas. Para las evaluaciones de todas las ofertas se acondicionaron las salas transparentes y los funcionarios que valoraban las ofertas tenían que pasar primero por el polígrafo. Y cosas muy importantes, eliminamos los anticipos.
en todos los contratos del sector de infraestructura. Y en lo que tiene que ver con concesiones, se introdujo la modalidad de unidad funcional entregada, unidad funcional pagada. De manera que todo esto fue lo que permitió que se desarrollara algo que, lamento, empañe el conjunto de obras que ya vemos hoy terminadas, como la carretera Barranquilla-Cartagena, la carretera de Medellín a La Virginia, y tantas otras. A ver. Entre otras cosas, la de Sirga-Guateque El Secreto, que quedó muy bien hecha y es hoy la única vía de comunicación con el llano. A ver, mire, una última inquietud en el terreno de lo soñado. Si ya usted nos dice que no estuvo, que no tiene nada que ver, que no estaba haciendo parte del gobierno, pero si usted hubiera estado en ese momento, ¿hubiera dado vía libre a la adición Gabarra-Ocaña o no? Por ningún motivo, porque como ya le dije, Gustavo, desde mi llegada al gobierno, nunca más se hicieron adiciones ni a los contratos de obra pública y mucho menos a los de concesiones. A mí me parece que las adiciones en materia contractual es una manera de eludir las licitaciones. Para que quede absoluta claridad, usted, y estoy mencionando detalles del acuerdo de la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Fiscalía de Maryland, ¿usted estuvo alguna vez en una reunión donde hubieran estado funcionarios de Corficolombiana, Episol, Consol o el Consorcio Ruta del Sol 2? Pues no, porque para la época, como ya le menciono, que fue adjudicado ese contrato, yo no hacía parte del gobierno. Me había retirado 10 meses antes y regresé 7 meses después. Doctor Vargas Lleras, muchas gracias, muy amable. Importantes precisiones. Espero les haya quedado claro y bien informado lo que tiene que ver primero con el desafortunado episodio de la caída del Puente de los Grillos y luego con mi presencia en el gobierno durante todo este lamentable hecho de la investigación sobre el Otrosí Ocaña Gamarra. Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente en Caracol Radio, dice que él no es el funcionario colombiano número 3.